En esta era, un joven lee 100 veces más que lo que leía en los años 80. Y usted dice, oye, doctor, ¿y entonces? No, él no lee. Él se comunica en una lectura que cada día es más pobre a través de las redes, está leyendo siempre en el internet, está leyendo el WhatsApp, y ahí es donde está el problema. Cuando desde Heidegger y Nietzsche y después Byung-Chul Han en uno de sus libros habla del ocio, o sea, esa necesidad que tiene el hombre de estar en la nada para pensar. Oiga esto. Sociedad del Cansancio, que es el libro base de Byung-Chul Han, te plantea que el joven de ahora no se puede permitir estar en ocio porque tiene que estar en una actividad la cual él la traduce en productiva. Por eso es que los jóvenes se han llevado el trabajo a la casa, siguen trabajando en la casa y se pasan el día entero en lo que se llamaría producción. Ahora bien, el cerebro humano le tomó más de 400.000 años descubrir que a una piedra se le sacaba filo y produce un hacha. El hacha es, como decía Sloterdijk, la primera arma, la primera extensión, la primera apéndice del hombre. Fíjese usted qué tipo de cerebro tenía que tener el hombre en ese momento para que duraran 400.000 años para entender que un filo es más efectivo que el no filo. Cuando comenzó a salir las escrituras, que realmente no eran escrituras, sino eran lo que se llaman escrituras parciales, y esto lo plantea Noah Yuval Harari, eran escrituras parciales que salió en todas partes del mundo. ¿Cuándo sale la escritura? ¿O cuándo salen los símbolos? Los símbolos salen cuando las sociedades se hacen muy grandes. Entonces, cuando una tribu lo que tenía era que matar un puerco para comer durante 3 días, llegó un momento en que eran 100.000. Entonces, para tú administrar lo que hay que cazar, lo que hay que comer, lo que hay que cobrarle a los esclavos, a los no esclavos, comenzaron a salir las medias escrituras. Había una de las escrituras más sofisticadas, Ricardo, que era la inca. Sí. Eran a través de nudos y cuerdas. ¿Y qué pasa? Cuando los españoles llegaron a ese imperio inca de más de 10 millones de habitantes, ellos tenían que administrar ese imperio. ¿Y cómo lo administraban? Si los primeros que llegaron españoles eran toditos presos y ladrones que lo que querían era robar. Tenían que utilizar la técnica inca para administrar el imperio que habían conquistado. ¿Pero qué pasaba, Ricardo? Que lo que sabían leer eso eran los indios. Y entonces los engañaban a los propios españoles. Y llegó un momento en que esa, ¿cómo se llama? Quipu creo que se llama, esa lengua, desapareció. Y desapareció ese método de organización. La escritura nace por las matemáticas, la escritura nace por la aritmética, por la necesidad de poner símbolos. Después vinieron los sumerios metieron ya la cuneiforme, que también era un semi-alfabeto, y los egipcios, más o menos en la misma época, entraron con los jeroglíficos. La primera verdadera escritura que comenzó a escribir libros, se dice que es en la zona de Canaán, por ahí mismo donde salió después la Biblia, el primer testamento, y justamente comenzó el hombre a pensar. Cuando el hombre comienza a pensar, se vuelve monoteísta. De la noche a la mañana, ese cerebro que duró 400.000 años sin evolucionar, cuando comienza a leer, cuando comienza a calcular, las circunvoluciones del cerebro se van profundizando y el cerebro va adquiriendo otro desarrollo. ¿Usted sabe cuál ha sido el próximo desarrollo del cerebro humano? Se dice que el cerebro de, ¿cómo es? La reina egipcia, la que se bañaba en leche. Cleopatra. El cerebro de Cleopatra y el cerebro de una señora en el año 1920 era el mismo. Ahora bien, en los últimos 40 años ha habido una evolución de nuestro cerebro. ¿Hacia dónde?
La evolución de nuestro cerebro aparentemente va hacia lo que se conoce como la neurodivergencia. Esto que está muy de moda, porque es el cerebro de los espectros autistas y los del déficit de atención. Entonces, ese cerebro ha ido evolucionando de una manera increíblemente rápida. ¿Hacia dónde vamos? A que nuestro cerebro lo que tiene que interpretar ahora son sistemas, algoritmos, números. ¿Y qué no tiene que interpretar el cerebro, Ricardo? Sentimientos, relaciones humanas, relaciones interpersonales. Y eso es lo que es el espectro autista. El espectro autista de extendido, como se llama, el Asperger que se le decía antes, es un cerebro diseñado para matemática, para algoritmos, para números, pero no tiene interacción social. Pues justamente cuando se cierra la única librería con cafetería para que el cerebro pensara, estamos haciendo una evolución hacia una involución social, que es lo que yo quiero traducir como pasar del cerebro único individual al cerebro social. Esta involución de que todo tenemos que leerlo por un meme. Señores, en los chats, Ricardo, te paso a ti, en los chats, cuando tú mandas un pequeño artículo, el artículo de Ricardo Nieves, yo se lo paso a 3 chats, y la mayoría de la gente, ¿sabes lo que me dice? Hazme un resumen. Si te estoy hablando de un chat de médicos, un chat de profesionales, hazme un resumen. 2 cuartillas. 2 cuartillas. Yo a Ricardo le he pedido, ¿te acuerdas? Te he dicho, quítale una para que te entiendan directamente. Por cierto, hiciste un tremendo artículo sobre el colega. Voy a escribir de algunos dominicanos que son destacados así. Algunos que son auténticos influencers, pero son callados. Varios médicos hay. Mira, tú empezaste tomando a Heidegger. Heidegger le dice que el cerebro es a la mano. Para Heidegger, de una manera algo simbólica, ¿no? La mano que agarra esta taza no es esa mano, la mano está aquí. La mano está en el cerebro. Ustedes lo sabían, ¿verdad? Este que dice, agárrala, baja la mano, dale hacia adelante, tómala por la asa y llévatela a la boca. Entonces Martin Heidegger, es un fenómeno. Él dice, third hand, a la mano. Y escribir es lo mismo, Héctor. Von schreiben Hand. O von Hand schreiber, escribir a mano. Cuando está uno escribiendo a mano, es el cerebro que está escribiendo. La mano solo ejecuta la acción técnica del mandato neurolingüístico de escribir. Vamos a decirlo en palabras sencillas. Es tan sofisticado lo que tú estás planteando, que te voy a contar una historia de mi madre. ¿Tú sabes cuántos segundos se lleva ver una letra? Microsegundos. 69 millonésimas de segundo. Si yo veo una P, A, B, C, A, R, rap, el cerebro procesa eso tan rápido, de una manera tan esplendente, es un fulgurazo tan grande. Fue a esto. Ahora, fíjate cuando tengo que combinar otra palabra. P-A, pa. Y si tengo que combinar una frase entera, pa, una palabra entera, papá, el cerebro necesita microfracciones de segundo para agarrar la P, decodificarla, pegarle la A, pegarle la otra P y pegarle la otra A. En definitiva, lo que tú señalaste, que lo hiciste un resumen excelente, no es que somos más brutos, no es que leemos menos, es que tenemos menos contemplación, menos detenimiento, menos sosiego también para las cosas, porque la máquina facilita demasiadas actividades y demasiados servicios. Ahí está el detalle. Y a la máquina facilitarte, ya nadie se recuerda de un número telefónico. Nadie. Y antes no lo sabíamos todo de memoria. Yo me sabía todos los números de mis amigos. Los amiguitos del colegio. De la casa. Yo me sabía los números residenciales de todos mis amigos, mi vecino, mi familia en Bonao. Yo no me sé un solo número residencial, ni el de mi casa. Mira,
es tan trágico que ya tú tienes que ponerle referencia a los nombres porque hasta los nombres se te están olvidando. Ahora, Ricardo, el teléfono es Ricardo, pero ¿de qué es Ricardo que yo estoy hablando aquí? Ricardo me salió el Nieves, otro. me salió el otro. Oye, este detalle del idioma español. Lo mismo sucede quizá en el inglés, pero más en el castellano. Mi madre, que es una estudiosa de la cultura china, y fue muchas veces a China, hizo artículos sobre los soldados de terracota famosos, que inclusive la embajada china la invitó a hablar sobre eso. Le decía a un chino, que era el traductor en español del tour, oye esto, Ricardo, le decía, señora, es que el español es muy difícil, el español es imposible de escribir. Y dice mi mamá, pero usted se está volviendo loco, ¿usted cree que es más difícil que el chino? Y le dice el chino, claro que sí, señora. En chino, una figura implica un significado. Pero usted se imagina hablar español cuando una misma vocal parece diferente. Me explico. Miren. ya verla. Ale el close-up. Míralo ahí. Ya ve, ale el close-up, no importa. Acércalo. Miren. Y eso que te falta como 3 tipos más de Ahí hay 4A. y te Para fa- un chino, esos son 4 símbolos diferentes. Y para nosotros es la misma A. es la misma. Pero para ellos, en su concepto, dicen, para el cerebro chino, esto es lo más difícil del mundo, porque usted sabe saberse todas esas ¿Tú sabes por qué? Porque el lenguaje de ellos, si lo comparáramos con el de nosotros tiene ¿cuántas letras el alfabeto? 28. El de ellos 27. tuviese más de 800, porque ellos lo que tienen es un sistema de ideograma. Por ejemplo, la palabra taza, lo que quiere decir en chino diría Contenedor. Objeto que que contiene. se usa para contener. Y tiene una asa. En democracia en chino es gobierno dulce. Ya. Y dictatorial, gobierno salado. Gobierno. Entonces nosotros, mira, Entonces, lo que queremos decir es lo siguiente, señores. Lo dijo Kant, el gran Immanuel Kant, el genio de Kant. Kant fue, en un momento, Kant fue todos los tiempos, toda la filosofía, todos los pensamientos. Es que Kant hizo Foniuno. Hizo Foniuno. Kant Juntó reunió todo. el empirismo con el racionalismo. Y se juntó todo. Y ahora, Kant decía que lo que diferencia a una persona de cualquier otro animal no es la ropa que uno se pone, es el contenido de la palabra que tenga en su cerebro. Mire, señores, lo que estamos diciendo es que si usted enseña a su niño y a su niña y a su joven a leer a temprana edad, usted tiene una posibilidad grande, amplísima, de que sea una persona diferente, culturalmente distinta, cognitivamente superior, cognitivamente, y que tenga unas habilidades y unas herramientas mentales muy, pero muy por encima del promedio general, sin tener que ser genio ni superdotado. Si usted le pone a un niño a leer los primeros años, hasta los 7 años, ese niño va a dominar una lengua, una segunda lengua, una tercera lengua con suma facilidad, porque el cerebro humano está diseñado en ese inicio de los 3 a los 9 años para captarlo todo, guardar lo más necesario y también para podar lo que menos necesita, que es otra de las cualidades que tiene el cerebro. A nosotros nos enseñaron a leer después de viejo, después de graduado, esto. Si nos dicen desde muchachito lo importante que es esto. Por eso nuestros hijos nos superan a nosotros, porque nosotros entendimos el tema y se lo dijimos a ellos. Si tú estudias con los pensus de ahora, señores, el trabajo que me dio a mí entender despejar una X en octavo, ya los niños lo hacen en quinto. En Suecia y en China lo hacen en quinto de primaria. No, en Singapur. En Singapur Un niño de Singapur le lleva a un dominicano 12 años. 12 años. Un niño de Singapur le lleva en matemática a un dominicano de la misma edad, 12 años. Y uno de China le lleva más de 8 años a un dominicano. Y si leyéramos, entonces el chino tendría razón.
Entonces la gente Nosotros quiere... tenemos que ser más inteligentes para entender esos 5 símbolos. Entonces, oye, los derechos que está exigiendo un grupo de gente que tú le atribuyes, que piensa que hay que dejar que se venda romo hasta el otro día. Y la bocina prendía. Y que hay que prender bocina porque eso es un derecho a gozar. A gozar. Señores, por Dios, todo el mundo tiene límites. Todo el mundo pone reglas. Todo el mundo tiene... Entonces imagina que en Estados Unidos tú dices que voy a amanecer bebiendo con una bocina prendida. O en Costa Rica, en Uruguay, en Argentina, en Colombia. Eso solo se da... Es imposible. En España. Eso solo se da en Barranquilla, Colombia, aquí, en lugares de Puerto Rico donde las comunidades dominicanas existen, y se da en el Alto Eso no Manhattan. existe. No importa que caiga mal, pero la razón es la razón. Y usted no puede permitir ese desbarre, porque usted sabe que eso tiene consecuencias muy negativas y nefastas. En España se redujo el número de accidentes a la mitad cuando se puso regla de horario a la bebida, porque era un desastre. Colombia, Argentina, Estados Unidos, hay estados en Estados Unidos que tienen casi 0 accidentes, porque hay un control del carajo. Porque el romo, vamos a hablar del romo en el próximo segmento. Vamos a introducir el romo de la siguiente manera. En el cerebro, para que usted sepa. Ustedes no se dan cuenta, porque tenemos un microchip. La gente no sabe lo que el romo hace en el cerebro. En Colorado y en 26 estados de Estados Unidos, el estado prefiere, para evitar los accidentes, que tú fumes marihuana y que no bebas. Los muchachos de los 17 años en la fiesta lo que están es fumando hierba. ¿Usted sabe cuándo pueden beber en Estados Unidos? A los 21. El alcohol. Wow, nos metimos en un tema mío. Después de esta pausa. Después de la pausa, ¿no? Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales. @MediosPanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525.